Bueno, hemos puesto esta píldora financiera porque voy a hablar con dos personas muy vinculados al mundo financiero. Una persona aparece cada 2 por 3 en Netoro Televisión, pues donde siempre se analizan temas financieros, donde él es un experto, y a la persona que tengo aquí a mi derecha, pues resulta que es el actual presidente de la primera revista sobre temas financieros en nuestro país, que cuando uno ha sido un joven estudiante, pues para él lo veía ahí, el mundo financiero, y claro, era una referencia. Bueno, pues a los dos tuve el gusto de conocerles la pasada semana en una comida muy agradable que hicimos en Madrid, y dije, chicos, veniros por aquí, bienvenidos a los dos. Pues muchas gracias. Una comida corta, ¿eh? Comimos, a ver si van a pesar. Sí, la gente. Además que es verdad que luego tenía la radio y tuve que salir pitando para allá. Claro, tú afortunadamente te fuiste a las 5, nosotros terminamos a las 9 de la noche. ¿A las 9? Sí. Ostras, no me habían dicho eso, que yo creo que habéis terminado antes, ¿eh? Pero sin comer y sin beber nada, o sea que ahí se cortó la comida y seguimos organizando el mundo un poco. Disteis una vuelta el mundo un poco a todo, financiero.com. Financiero.com, gracias, José Ramón. Hombre, para eso estamos aquí. Pues vamos a hablar del mundofinanciero.com. La gente que nos está escuchando os conoce porque sois una referencia, pero cuenta esa bonita historia porque fue en el año 1946, ¿no? Una historia larga, fíjate, Roberto, que además, y José Ramón, que hemos pasado todas las crisis que se pueden haber pasado. Es verdad. Del año 46 acaba la Segunda Guerra Mundial y mi padre funda esa cabecera como revista mensual, en papel en aquella época, lógicamente no era internet, no era digital, y aguantamos hasta ahora, ¿no? Mi padre fallece en 91, continuamos con la publicación en papel hasta el año 2000 aproximadamente, que ya estamos haciendo pruebas ahí. Desde el 95 ya veníamos haciendo pruebas en internet, ¿no? Y bueno, íbamos volcando lo que era el contenido de la revista mensual a la red, y ahí de ahí fuimos haciendo ensayos para convertirlo en un semanario, o sea, del mensual a semanario, y de ahí a un diario, que es lo que soy ya, con 9 millones de páginas vistas por mes, 65.000 usuarios por día, y un volumen de noticias. Tenemos más de 100.000 noticias dando vueltas por Google a diario, ¿no? Cogidas de un background importante. Pero fíjate que solamente un día de noticias, lo que tiene Internet, no ya en el mundo financiero, sino en general, un solo día de noticias que se nos visualiza actualmente vale por todo un año de la revista en papel, cuando la mantenía mi padre. Es verdad que iba a unas élites allí de juntas, de consejos de administración, de los bancos, tal, ¿no? Que era la élite financiera del país en aquella época, en los años 40, 50. Pero un solo día hoy en Internet, con 65.000 usuarios únicos y 9 millones de páginas vistas por mes, valía más que en todo un año de la revista que mantuvo mi padre en vida durante tantísimos años, ¿no? Mi padre, fíjate, del 46 al 91, pues se pasaron todas las crisis, ¿no? Acaba la Segunda Guerra Mundial, España salía de una crisis tremenda, y de ahí pues de la crisis del 76, y luego pues pasar la transición, en fin, no te digo ya, pues golpes de Estado, de dictadura a monarquía, de monarquía no sabemos hacia dónde vamos, pero bueno, entre tanto lo estamos viendo siempre desde la expectativa, y pensamos que aguantaremos otros 75 años como estos últimos que hemos aguantado, ¿no? Vosotros sois referencia, dais información. Yo creo que el que haya tanta información no nos permite saber cuál es la información más fidedigna y cuál es la que no. Hoy está un poco más sesgada. Al final, yo creo que con tanta información necesitaremos gente que sea creíble, que sea confiable, ¿no? Sí, vamos a ver, para mí hay un tema que es fundamental, es dar datos correctos, exactos y que nunca puedan ser discutidos. Es decir, y yo, en mi caso, nunca pensé dedicarme, ni mucho menos, es decir, parte de mi tiempo a escribir sobre economía, pero resulta que llega una cosa que se llama COVID-19, me encierran en casa y digo, ahí va, ¿y ahora a qué me dedico yo, aparte de intentar gestionar mis empresas en un momento determinado en el cual, bueno, pues es prácticamente imposible visitar a ningún cliente, no te puedes reunir con tus empleados? Y dije, pues hay una cosa que yo siempre he tenido ganas, que es estudiar el gasto público. Y dije, ay amigo, pues esto es fantástico, pues, mira, como no tengo otra cosa que hacer, pues me voy a dedicar a estudiar el gasto público. Y empecé a estudiarme los presupuestos generales del Estado. Seguí con los presupuestos de las autonomías, continué con los presupuestos de los ayuntamientos. Y de todo eso dije, ahí va,
Pues si aquí puedo sacar una cosa que es muy importante, que es sacar un libro, o sea, que espero que me dejes venir aquí supuesto, claro, dentro de un par de meses a presentar un libro que se llama El precio de las autonomías, 88.000 millones de euros de despilfarro. Es decir, en el cual demuestro, es decir, de que se puede bajar el gasto público. Para mí es una de las cosas que son fundamentales. Ojo, todo esto se puede hacer gracias a que el Ministerio de Hacienda, nuestro Ministerio de Hacienda, tiene la web más espectacular que yo he visto, donde tiene todos los datos difíciles de encontrar, muy ocultos. Hay que navegar, hay que ser un auténtico pirata de la navegación para conseguir llegar a ellos. Ahora, si consigues llegar a ellos, lo tiene todo, absolutamente todo. Con lo cual, una vez que has conseguido penetrar en el tema, tienes la información real, la información de Hacienda. Por eso, es decir, cuando hablas de la verdad de los números, claro, el problema de Internet, el gran problema es la veracidad de los datos, que para mí es el único tema en el cual, es decir, el fake es el que me asusta. Dije, pues yo no voy a buscar datos en otra web. Cuando me refiero a otra web es Ministerio de Hacienda, es Instituto Nacional de Estadística, es Banco de España, es el Banco Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, es la OCDE, es decir, fuentes públicas, es decir, que publican datos veraces. ¿Por qué? Porque, y esto lo sabe muy bien José Luis, el gran problema que tiene Internet es ni más ni menos que la mentira, el fake. Es decir, el que te puedes encontrar con datos que son absolutamente falsos, convertidos aparentemente en realidad y hechos que los muevan muchos personajes que son robots para que todo el mundo se lo crea. Entonces, yo me niego a navegar por el mundo fake y me centro siempre en todos los datos que sean oficiales. Lo demás no me interesa. Ahora, el oficial, es decir, dividido por, multiplicado por, es decir, sacar ratios, claro, esa es precisamente la gracia para demostrar, precisamente hoy he enseñado, ha sido publicado en un medio español, en el cual España, de las 15 economías más importantes del mundo, es la cuarta en gasto público. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, siendo la economía 14 en PIB, seamos la cuarta en gasto público? Vamos, me parece que es preocupante. Siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Los editores en medios tenemos también un reto importante que es, como decía hace un rato León Arsenal, en ese mar proceloso de la navegación, de Internet y tal, el encontrar tu espacio para saber a qué público te diriges y quiénes son los que tienen que ser usuarios de tu información. Es decir, tú te lanzas ahí, pero no todo el mundo tiene que ser usuario de tu información. Y eso el editor y la empresa editorial tiene que saber exactamente cuál es su nicho de mercado, a qué te quieres dirigir. Y el querer abarcar a veces, por querer tener un universo más grande, crecer, tener más visitas y tal, a veces no es lo conveniente, porque tú vas dirigido a un target determinado, en nuestro caso, empresas, pymes, emprendedores, tal, directivos de empresas, pues ya tienes tu nicho. Oye, si estuviéramos a lo mejor enfocados al mundo de la moda o al mundo de la cosmética o al mundo de los animales domésticos, pues tienes tu público. Evidentemente no puedes intentar abarcar a todo el público, ni toda esa información valdrá para todo el público. Un problema que tenemos luego los usuarios de Internet, no solamente los editores, es saber dónde está la información, o sea, saber acceder a las fuentes adecuadas. Como bien decía José Ramón, yo creo que los fake, la información difusa, la información no concreta, y luego ese error que tenemos de ver absolutamente todo lo que nos llega, yo creo que eso deberíamos aprender a empezar a discriminar, saber discriminar qué información es la conveniente y para no perder el tiempo, digo, más que nada por una cuestión de economía, ¿no? Es que como existen, sobre todo en el mundo financiero, que te puede aparecer cualquiera diciendo, no, invierte en este tipo de activos que son fantásticos. Y yo que también profesionalmente he estado asesorando a la gente en patrimonios, y la verdad es que la gente te das cuenta que lo cree más de lo que uno piensa, y dice, bueno, parece que llega alguien que diga que voy a sacar unas rentabilidades infinitas a través de no sé qué modelo tengo. De hecho, te buscaban a ti como asesor, o sea, se fiaban de ti también y ahora se fían de Internet. Claro. Cualquier persona, si tiene un fallo que no puede entrar con su cerrajero en casa, buscará corriendo por el teléfono móvil o por la tableta a ver quién es el cerrajero que le puede atender 24 horas, sin saber que a lo mejor un par de manzanas más allá está el cerrajero 24 horas mejor de todo Madrid. Claro. Pero no lo sabes, porque si no está en Internet, la gente no lo va a encontrar, con lo cual tendemos
pasamos ya a un abuso de todo esto y nos olvidamos de ese mundo cierto que pues tú navegabas o ibas a Madrid por cualquier calle y te orientabas por orientación, porque conocías el mapa de Madrid, porque preguntabas y no te hacía falta el tontón ni estar aquí. Claro. Y tenemos una confianza yo creo que excesiva en los medios técnicos y hemos perdido confianza incluso en nosotros mismos. Eso es algo preocupante que deberíamos volver a trabajar, hay que recuperar eso. Yo lo que entiendo que ahora mismo con tanta información, yo creo que entidades como la vuestra son súper necesarias. Oye, objetividad máxima dentro de lo que me permita el producto, porque bueno, un producto de inversión no se puede hablar de rentabilidad a futuro, pero por lo menos objetividad. Y yo creo, José Ramón, también aprender a volver a tener criterio, o sea, saber qué es lo que me conviene, qué es lo que no. No todo lo que aparece en la pantalla vale, aunque te guste, porque a veces buscamos lo que más nos convence, nos justifica, nos gusta o tal, y no necesariamente es eso, ¿no? Hombre, yo creo que, vamos a ver, es decir, organizaciones como la tuya, en la cual tiene una historia, es decir, eso da mucho valor, porque es decir, no se sobrevive desde el año 46 la autarquía, el cambio de régimen, a veces la democracia. Asusta esa distancia y verlo para atrás. Claro, pero eso te da otra perspectiva. Es decir, yo ahora mismo estoy colaborando con un diario que nació en 1910, se paró en 1936 y es una cabecera que ha vuelto a empezar en estos momentos, pero que quiere mantener su historia de alguna manera, aunque ha tenido un parón de muchísimos años, quiere mantener su historia y entonces ha puesto una serie de reglas. Es decir, vamos a ver, tú publicas, sí, pero como te pille en una sola cosa que vaya en contra de verdad, o sea, que la información no sea correcta, si amigo mío, a partir de allí vas a publicar donde yo te diga que no va a ser. Entonces, organizaciones, o sea, periódicos, diarios, informativos, es decir, como los tuyos, y pues son los que tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque tú no vas a publicar un fake voluntariamente. Te la pueden colar, porque el gran problema de Internet es que un día te creas una noticia y la termines publicando, pero en el momento que te des cuenta, si eso pasase, la vas a retirar inmediatamente, porque lo que hay que hacer es esas mentiras, quitarlas. Aquí la clave es decir, intentar por todos los medios la veracidad. A mí, personalmente, lo que más me disgusta es que una misma noticia que desde un punto de vista objetivo, es idéntica, las interpretaciones son completamente diferentes. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque le ligamos intereses. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es verdad, el paro ha bajado. El paro ha bajado realmente, sí, a día 31 de diciembre, el paro ha bajado a día 31 de enero. ¿Es un éxito? Claro que es un éxito que el paro baje, pero cuando de pronto no quieres decir el 100% de la verdad, dices, es que esto es maravilloso, de acuerdo, pero 300.000 puestos de esos 600.000 creados resulta que han sido creados por el propio Estado metiendo empleados públicos. Oiga, usted ha retirado 300.000 señores del paro para ser pagados por el Estado. ¿Y cómo se paga el Estado? Con tus impuestos, con los tuyos, con los de tu revista, con los de tu empresa, con los de mis empresas, con los de mis empleados. De acuerdo que es cierto, o sea, la verdad absoluta es, ¿eso es un éxito? Hombre, relativo. Porque los 300.000 que vamos a tener que pagar durante muchos años pesan en nuestras espaldas y por eso nos suben los impuestos y por eso nos dicen todos los días que van a sacar nuevos impuestos. El Ministerio de Hacienda está preparando una subida de impuestos para recaudar 30.000 millones de euros más. Oiga, pero porque usted tiene que retirarnos a los españoles 30.000 millones de euros, porque si no nos cobran 30.000 millones de euros más. No pueden pagar 30.000 millones de euros más de gasto. Primera página de un periódico de economía, eleconomista.es. No me importa decirlo, yo creo que a ti tampoco. No. ¿Qué decía antes de ayer? El total de pagos a personas físicas es 500.000 superior de los que el Estado paga a las que pagan las empresas. Es decir, jubilados, parados, ERTES y empleados públicos son 500.000 más de personas que las que trabajan en el sector privado. 300.000 millones de euros, 300.000 millones de euros de gastos
salariales que tiene que soltar el Estado. Oiga, 300.000 millones es el 27% de todo el PIB. Todo el PIB de este país, el 27% de la riqueza generada de este país se tiene que mandar solo para pagar salarios. Que esto que no se puede sostener, que vamos, no sé qué pensarás tú, pero desde lo decía también el profesor Centeno hace tiempo, y había discusión importante sobre cuánto era el nivel de endeudamiento sobre el PIB, ¿no? Si sobrepasaba el 160% del PIB, algo realmente impagable, ¿no? Pero el problema de esto es también no que podamos llegar a tener la verdad absoluta, porque no la vamos a conocer siempre. Yo en eso soy un poco neoplatónico por haber estudiado los agustinos y tengo esa parte retórica de decir, lo que sí tenemos es que tener la intención o la inclinación de la búsqueda de la verdad. O sea, no dar cualquier información que te llega tal, pero oye, si tienes que hacer esfuerzos por buscar la verdad, seguramente no la tendrás la integral, la absoluta verdad, pero hombre, hacer el esfuerzo por tener, y los que estamos dosificando información en los medios públicos y tal, tenemos la obligación de intentar haber velado porque esa verdad sea, esa información, lo más ajustada a la verdad, ¿no? Como dice José Ramón, yo creo que ahora se peca de una abundancia enorme de información también suministrada por el Estado y de poco espíritu crítico de haber contrastado esto, de haberlo dicho, te quedas con el porcentaje, con los grandes rasgos, tal. ¿Es verdad eso? ¿El paro ha bajado? Sí, o se ha contenido incluso, pero también está precarizado. Hay mucha más gente trabajando a tiempo parcial, mucha más gente que esto va a atender, porque ahora se hablaba del tema de la subida del salario mínimo interprofesional hoy de 965 euros a 1.000, que ha pactado el gobierno con los sindicatos, no con los empresarios todavía, habrá que verlo, que yo creo que se van a oponer por las últimas informaciones que tenemos, pero se quiere llegar a los 1.060, porque dice el gobierno, queremos llegar a la Carta Europea tal, porque queremos que esté en la media del salario medio. El salario medio, si sigue todo así, bajará en los próximos años, por desgracia, y se quedará por debajo del salario mínimo interprofesional, porque si se sigue precarizando el empleo y sigue la gente trabajando a tiempo parcial y tal, llegará un punto en que el salario medio será muy bajo, porque no será una jornada completa tampoco, porque los empresarios no lo podrán pagar, y serán pues horarios flexibles, te pago 800 euros 25 horas semanales, tal, y con eso ¿qué ocurrirá? Que el salario medio terminará bajando y tendremos un SMI que estará muy por encima, quizás un 20% por encima del salario medio interprofesional. Me arriesgo yo a decir en cuánto tiempo puede pasar eso. En 4 o 5 años puede pasar. En menos de un lustro. Buscamos a veces en los números una foto que quede bien, ¿verdad? Cuando a lo mejor pues, tienes un paro muy grande, pues claro, pues dices, bueno, es muy sencillo. Cuando tienes un paro de un 18, un 20%, pues es muy sencillo reducirlo un 3 o un 4% en cuanto se reactive un poco la economía. Y enseguida lanzamos la noticia por algunos organismos que interesan. Y hay que ser un poco más que, bueno, pues, analizar un poco más pormenorizadamente ese dato, ¿no? Sí, ese espíritu crítico falta, y luego las organizaciones también están todas muy tuteladas por los fondos, por las subvenciones, tal, y es difícil encontrar el contraste, ¿no? También los medios de comunicación estamos sujetos a las prebendas de las campañas de publicidad, de quién te va sujetando con una campaña con otra. En eso, la verdad que nosotros con esa distancia de 75 años para atrás lo hemos visto de idas y vueltas, no siempre nos han sido favorables los gobiernos, no siempre hemos conseguido todas las subvenciones ni todas las campañas que hemos querido, con lo cual tienes esa distancia que te dan 75 años, pero es verdad que siempre también esa falta de contraste a veces la echamos de menos, y es necesario, ¿no? Es necesario que la gente tenga la información suficiente para poder, y los partidos tampoco acompañan, ¿no? Porque los partidos políticos no encontraremos tampoco la respuesta al dato oficial. Ahí es difícil que haya un suministro de datos que sea verificable. ¿Y cómo veis el año? Ahora que estamos a primero, bueno, ya estamos en febrero, pero ¿cómo veis en cuanto lleguen los fondos Next Generation y empiecen ¿veis que hay una cierta recuperación para España? ¿Me dejas que te diga la verdad? Sí, tú dila. Vamos a ver. Los fondos Next Generation son la mayor oportunidad histórica que puede tener nuestro país. Es decir, la oportunidad es que nos den 70.000 millones de euros en subvenciones, 70.000 millones de euros en créditos blandos a pagar y amortizar a largo plazo, y que entren en este país 140.000 millones. 140.000 millones para los espectadores es el 12%, casi el 13% de nuestro PIB. Es decir, nos permitiría crecer a este país casi un 13, un 14%. Dato real, 2010-2020, el PIB español ha crecido un 4,6%.
solo ha crecido en una década un 4,6. La oportunidad de estos fondos es a darle un salto de casi 2 dígitos a nuestro PIB. El problema es que los fondos no se están utilizando con transparencia. El gran problema es que los fondos se están utilizando con criterios partidistas del gobierno para intereses espurios de, si por ejemplo, ahora como vienen las elecciones de Castilla y La Mancha, vamos a publicar 1.000 millones de euros para favorecer el mundo agrario. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que favorecer el mundo agrario, faltaría más que no se hable. Sí, pero hoy era el día del Consejo de Ministros. No, se utilizan única y exclusivamente para esto. Publicó la COE un informe real de cuánto de los 19.000 millones de euros, 19.000 que habíamos recibido, cuánto habían llegado a las pymes el día 31 de diciembre de este año. ¿Y cuántos habían llegado? 104 millones de euros. De 19.000 millones, las pymes que generan el 80% del empleo, habían recibido 104 millones de los 19.000. ¿Cuántos se esperaba que recibiesen? Ni están, ni se les esperan de esos 19.000 millones. Es decir, es que el problema es que no se van a repartir como se tienen que repartir. Esto están convirtiéndolo en una chapuza, plan E Zapatero, es decir, que nos vamos a volver a tirar. Es decir, los 19.000 millones están perdidos. Es decir, quedan 121.000 millones. Quedan mucho, pero es que como lo sigamos administrando así, esos ratios, pues... entonces, claro, es decir, pero vamos a ver si ya ha dicho, hasta propio presidente ha reconocido, corrigiendo a su ministra de Economía, que no vamos a crecer el 7%, que vamos a crecer un 5,5%. Y los presupuestos generales del Estado sobre gastos están previstos con un 7%. A pesar de los fondos. Los fondos están apuntados, pero no se están consumiendo. Al respecto de eso que está diciendo José Ramón, Roberto, hay que mencionar que España es de los países que peor está distribuyendo, eso es un dato relativo, o sea, que es un dato publicado y conocido. Está en torno al 3 o 4% de distribución de los fondos, mientras que otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia y tal, están en torno al 30 o al 40%. Sí. Cuidado, que la diferencia es una diferencia de 10 veces más. O sea, se está distribuyendo mal. Ahora decían que van a aprovechar para que en este año correr en 6 meses y repartir 11.000 millones más, creo, a una velocidad tal de vértigo. Nos jugamos mucho delante de Europa, porque ya nos tenían un poco... El dato del PIB, del crecimiento, yo creo que es la clave, porque los fondos estaban para inyectar crecimiento plus, y este crecimiento plus, si no se produce, va a ser un dato fallido. El tema, como tú estás diciendo, es el gran problema es si esto llega a la economía real. Si esto llega a la economía real, va a haber un crecimiento. Si no, si vuelve, como van a los ayuntamientos para hacer calles y mejora del no sé qué y mejora del no sé cuánto para esto para los turistas. Señores míos, o sea, este dinero lo ha dado Europa para promover, es decir, en la situación COVID, es decir, salir de la situación COVID. ¿Y quiénes entraron en situación peligrosa COVID? Las empresas. Esto no es para gastármelo en darle 6.000 millones a Adif, como le van a dar 6.000 millones de euros a Adif, es decir, para que haga más líneas y interiores. Que sí, pero eso se lo tiene que dar el Estado. No, tiene que venir de Europa. De Europa esos 6.000 millones tienen que ir a otros temas. Me parecería muy bien. Oye, hay que implantar el coche eléctrico, el coche híbrido. Perfecto, subvencionemos la compra de coches eléctricos y coches híbridos. Demos dinero directo. ¿Para qué? Para renovar la industria española. El presidente Carlos Tavares, presidente de Stellantis, dijo el otro día, hace escasamente 2 semanas, señores, me queda por escoger una planta nueva que tengo que implantar. Estoy entre Italia y España. Y dijo... Y me da la sensación de que este gobierno español no se ha enterado de verdad lo que es el coche eléctrico. No lo ha entendido. Claro. Carlos Tavares, presidente de Stellantis, el mayor fabricante del mundo de coches. Hay un dato añadido además, que España tiene un tejido de autónomos y micropymes enorme, que aproximadamente genera empleo para unos casi 3 millones de personas, que no
al que no permean esos fondos tampoco, porque esto está en otros países sí ha llegado, pero es que en España no ha llegado ni al 10% de los que lo necesitaban realmente. Entonces ahí tenemos una dificultad añadida, que es que una gran parte de nuestro tejido productivo está en micropymes, en empresas muy pequeñas de menos de 5 trabajadores, en autónomos y tal, a las que no van a llegar las ayudas. Son los que peor lo están pasando. Hay desde luego una cantidad de riqueza enorme de movimiento de vehículos, de transporte de mercancías, de pequeños trabajos de oficios y de artesanos y tal, que se quedan sin ayuda y sin apoyo y han tenido que cerrar locales. Ahí no van a llegar las ayudas, han llegado, como decía, pues tendría que llegar... Además que es la asignatura pendiente de España, ¿no? El tener esa micropyme que sea un poquito más grande para ser más eficiente, ¿no? Y siempre nos han dicho que la pyme europea es un poquito más grande y claro, si encima estamos ahogándolo, pues malo, sí, ¿no? Déjame que te dé un dato que lo vas a entender todo rapidísimamente. COVID, Alemania, 750.000 millones de euros, 250.000 millones en subvenciones, 500.000 millones de euros en préstamos para pymes y medianas y grandes empresas. España, 100.000 millones en ICO. Sí. Subvenciones, cero. Subvenciones, cero. 100.000 millones en préstamos ICO. Alemania, 750.000 millones. Claro. Alemania tiene un paro en el 4%. Sí, España tenemos un paro del 13%. ¿Qué pasa? Sí, se publicaba el otro día en el debate, sí, el tema de concursos de acreedores ha pegado un rebote en el mes de enero espectacular. Cataluña se lleva la palma. Sí, sí. Pero el gran problema es que están empezando a tenerse que amortizar los ICOs que se dieron a las pymes, que hay que devolver el dinero y no hay dinero. Y además, como no han llegado, claro, es un préstamo, claro. Como no han llegado subvenciones, ni se las espera, ni siquiera por los fondos Next Generation, pues las micro y las pequeñas empresas españolas tienen curvo. Pues nada, chicos, yo creo que hemos puesto casi la primera piedra de a lo mejor una tertulia financiera, económica, que de vez en cuando tengamos que poner aquí, ¿no? Pues para darle una vuelta y también de una forma, de punto de vista que sea muy objetiva y que si tenemos que decir las cosas como son, aunque a algunos no les guste, pues tendremos que decirlo. Es que para eso está la radio y la televisión. Eso es un problema. A mí me encantaría dar noticias buenas también, sí, ¿eh? O sea, efectivamente, nos encantaría decir otras cosas, pero bueno, a mí me encantaría, es lo que tenemos. Me encantaría decir que el gasto público, en lugar de ser el 52,7% del PIB en el año 2020, en el 22 es del 46%, pero no. Claro, es que va a ser muy cerca del 55%. O que tuviéramos el 3% de paro y un salario, sería estupendo. Y un salario medio de 50.000 euros. Como Estados Unidos, ¿no? El 4%, ¿no? Sí, una maravilla. Una maravilla. Bueno, chicos, un placer haberos tenido aquí. Gracias. Esta es vuestra casa, así que, pues nada, pues bienvenidos y continuamos con nuestros business. Yo vendré con el libro. Hombre, esa te espero, claro que sí, claro que sí. Pues nada, vamos a ver ahora una píldora de la parte digital de Alejandro Guerrero.